Saludos, estimados estudiantes de la Maestría en Derecho Penal. Este es el material correspondiente a la semana número 1 de esta nueva asignatura que estaremos revisando, analizando, comentando y que es penología. En esta primera semana vamos a analizar, de acuerdo con los contenidos temáticos de nuestro programa, algunas reglas generales del procedimiento penal. Sin embargo, antes de entrar en materia, consideré necesario e importante hacer una pequeña introducción a lo que tiene que ver con la denominación y, por supuesto, el contenido posterior de nuestra asignatura, que es la penología. Este es un concepto relativamente novedoso porque, de hecho, en términos generales, se trata de una, pues podríamos llamarle ciencia de muy nueva creación, una, un estudio teórico, pues sí, novedoso, sobre todo si tomamos en consideración que la pena ha tenido una evolución muy interesante a lo largo de los siglos. Siempre ha sido una de las características más sobresalientes del derecho penal. Sin embargo, también ha sido uno de los aspectos pues que se han estudiado de forma insuficiente desde mi punto de vista, y es por ello que resulta muy importante analizar de qué ha sido esta evolución, cómo es que se ha llevado a cabo la aplicación de la pena en los distintos órdenes normativos y, por supuesto, en los distintos contextos sociales e históricos o en un momento histórico determinado. Bien, pues solamente a manera de introducción tenemos aquí una definición de muchas que espero que más adelante podamos analizar con mayor profundidad. Esta definición nos dice que la penología es una ciencia penal que tiene por objeto la determinación, sistematización, aplicación y ejecución de las medidas cautelares penales y de las penas, las medidas de seguridad y las consecuencias accesorias. Si tomamos como punto de partida esta definición, pues evidentemente tenemos cuatro campos de estudio, vamos a llamarle así. Medidas cautelares es la primera, la pena propiamente, la segunda, tercera, medidas de seguridad, y cuarto, consecuencias accesorias de medidas cautelares, penas y medidas de seguridad. Ya ustedes conocen eh, lo que tiene que ver, pues digamos, con la parte teórica, que es 100% procesal y que tiene que ver con el proceso penal, de las medidas cautelares, de las penas y de las medidas de seguridad. Pero poner en contexto el estudio de estas figuras y además ver cómo se relacionan o mejor dicho, cómo se aplican en la práctica y cuáles son las consecuencias que producen, ello es un campo de estudio mucho más amplio, porque tiene que ver con varias cuestiones jurídicas y, por supuesto, con muchísimas cuestiones sociológicas. De hecho, si pensamos en la pena y en el sistema penitenciario en nuestro país, pues probablemente lo primero que tengamos que mencionar es que presenta varias dificultades o varios problemas. Por ejemplo, hablando de una de las finalidades más importantes que se le han atribuido a las penas, y que es la readaptación social, o en términos actuales de nuestros instrumentos legales, la reinserción, que por supuesto son conceptos diferentes, pero si los ponemos en el mismo sentido de que, bueno, este sentido moderno de readaptación social, encontramos una relación superlativa entre el tratamiento y la prisión. ¿Por qué? Pues porque la cárcel se ha concebido, hablando de pena de cárcel, ¿no?, como un establecimiento idóneo para ejercer ciertos lineamientos readaptadores, y de esta manera se justifica la aplicación de esta pena de
prisión por una idea generalizada o que al menos así se ha manejado de alcanzar el bien común. Ah, la pena de prisión, pues sabemos que es una pena neutralizadora para que todas aquellas personas que causan un daño a la sociedad o de alguna forma interfieren con el régimen, porque sabemos que también ha sido ese el uso que se le ha dado en varias ocasiones, mm, se dejara de lado o se quitara, vamos a utilizar ese término, de la sociedad, del grupo social y simplemente se aplicara como un medio de control social, ¿no? Y así ha sido desde hace mucho tiempo. Y los sistemas penales actuales se fundamentan precisamente en esta idea de readaptación social. Es por ello que la pena privativa de libertad se encuentra vinculada de forma muy íntima con una idea de readaptación social y el encarcelamiento como una forma que de aplicarse de manera general va a asegurar el bienestar social. Sin embargo, esto es, si lo concebimos de esa forma y lo afirmamos de esa forma, nos estamos quedando muy lejos de la realidad, porque eso que les acabo de mencionar y que ha sido una forma de justificar la aplicación de la pena de prisión, pues encierra varias falacias, ¿no? Como bien lo sabemos. El primero de los argumentos que podríamos para sostener esto, pues es que si efectivamente la pena de prisión fuese efectiva, no habría índices delictivos tan altos como los que tenemos. Y eso es solamente la primera cuestión que podemos resaltar. Sin embargo, el Estado moderno, para retener a la readaptación social en ese discurso y por supuesto seguirla teniendo en la legislación, pues no es más que un argumento positivista, ¿no? En donde ciertas facetas de la readaptación social se refuerzan con actividades científicas para que el Estado justifique el hecho de estar aplicando este tipo de medidas, pero tenemos que reconocer que esta figura de readaptación social ha sufrido un desgaste muy profundo como sustento del sistema penal. Ya no es suficiente pensar ni en la pena de prisión ni en la readaptación social como un binomio de bienestar social en lo que hace a la función de la pena. Es por eso que a lo largo de esta asignatura que pues estoy apenas presentando, apenas dando una idea introductoria, ustedes como estudiantes de la maestría en Derecho Penal deben analizar todos estos aspectos porque forman parte de su formación esencial y además están obligados a ir más allá porque se trata de un estudio de posgrado, no es cualquier análisis superficial, digámoslo así, de la legislación o de las premisas que se establecen en las normas legales, no. Nosotros tenemos que ir más allá, tenemos que analizar la finalidad, los fundamentos, etcétera. Tenemos que hacer estudios científicos, teóricos acerca de las diferentes figuras, en este caso del derecho penal, y con ello fundamentar nuestras propuestas, ir forjando, por supuesto, nuestros propios criterios y realizar una crítica fundamentada a las diversas figuras que en la actualidad, pues, y solo dicho de forma general, pueden no estar presentando, perdón, los resultados que deberían. ¿Y a qué me refiero con esto último que les comento? Bueno, como ustedes saben, hace algunos años se llevó a cabo la famosa reforma al sistema de justicia penal. Y en la actualidad que podemos empezar a evaluar algunos de sus resultados, pues yo me atrevería a decir que están lejos de ser los que se buscaban. Es por ello que esta crítica al sistema penal y a las leyes penales pues siempre tiene que ser renovada. Tenemos que seguir analizando todas estas cuestiones
que giran en torno al sistema de justicia penal para mejorarlo, y eso le compete justamente pues a los estudiosos del derecho, en este caso a ustedes como estudiantes del posgrado, en esta materia tan vasta, tan interesante como lo es la materia penal, y que además se encuentra tan íntimamente unida al grupo social, porque es precisamente una de las partes más sensibles de la administración de la justicia. Bueno, dejamos ese comentario introductorio en este punto y vamos a entrar a los temas que nos marca nuestro programa en esta primera unidad, que siguen siendo temas introductorios, no obstante, como ustedes ya han estudiado todas estas cuestiones, vamos simplemente a bosquejar a qué se refiere cada uno de ellos. Las formalidades esenciales del proceso penal. Bien, pues en este primer punto ustedes ya conocen esas formalidades esenciales, así que vamos a repasarlas. Recuerden que se trata del derecho fundamental procesal que más se ha desarrollado en nuestro país porque se considera la aplicación que ha tenido el concepto de formalidades esenciales del procedimiento de acuerdo con el artículo 14 constitucional. La propia Suprema Corte de Justicia los ha definido de esta manera, ¿no? En una forma ya muy concreta de cuáles son esas formalidades esenciales del proceso penal. Primero, la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias. Segundo, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. Tercero, la oportunidad de alegar. Cuarto, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Y quinto, la posibilidad de impugnar el acto definitivo de un tribunal que lesiona los intereses o derechos de una de las partes. Esas son las formalidades esenciales del proceso y por supuesto es donde la figura del licenciado en Derecho, ya sea como defensor público o particular, ya sea como fiscal, ya sea como juez, ya sea como perito, etcétera. En este ámbito de actuación, el licenciado en Derecho debe conocer y defender y vigilar que se respeten esas formalidades del proceso. Es lo que nos compete, por supuesto. Siguiente tema, los intérpretes. En lo que hace a los intérpretes de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que esta figura del intérprete o traductor se considera no solamente como un medio de comunicación, sino también como un medio para asegurar el pleno ejercicio de la identidad cultural de los pueblos indígenas, la cual conlleva el reconocimiento de sus formas de organización social, política, económica y cultural. El intérprete o traductor, además de hablar ambas lenguas, debe comprender las particularidades culturales del inculpado o del acusado y el lenguaje y conceptos jurídicos del sistema estatal para que se encuentre en posibilidad de encontrar los equivalentes de la cultura indígena, en donde el lenguaje también tiene un conjunto de significados particulares, al igual que en cualquier lenguaje. Entonces el intérprete abre un canal de comunicación entre dos o más sujetos que tratan de comunicarse a través de idiomas que les resultan desconocidos entre sí. Los intérpretes deben poseer un pleno conocimiento del español y de la lengua que interpretan. Además, deben de forma deseable tener conocimientos de la terminología que se utiliza en el derecho para que se encuentren en posibilidades de llevar a cabo una traducción lo más apegada al sentido con el que se utilizan las palabras. Muy bien. Siguiente punto que indica nuestro temario son las correcciones disciplinarias. Estas las vamos a comentar simplemente con base en nuestra legislación penal. ¿Cuáles son esas correcciones disciplinarias? Bueno, las tenemos aquí enlistadas: el apercibimiento, la multa,
el arresto y la suspensión. La suspensión solo se puede aplicar a servidores públicos con una duración que se encuentre prevista por la propia ley aplicable a la materia. En cuanto a las medidas de apremio, el Ministerio Público en la averiguación previa y los tribunales pueden emplear para hacer cumplir sus determinaciones los siguientes medios de apremio: apercibimiento, multa, auxilio de la fuerza pública y arresto hasta de 36 horas. Recuerden que el arresto administrativo, en este caso como medida de apremio o el anterior como forma de corrección, pues no puede sobrepasar este tiempo de las 36 horas. Siguiente punto: requisitorias y exhortos. De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, las diligencias de averiguación previa que se deban practicar fuera del lugar donde se tramita alguna averiguación se encargarán a quien toque desempeñar esas funciones en el lugar donde se deban practicar, enviándole la averiguación original o un oficio con las inserciones necesarias. Cuando se tengan que practicar diligencias judiciales fuera del territorio jurisdiccional del tribunal que se encuentre conociendo el asunto, se encomendará su cumplimiento al de igual categoría del territorio jurisdiccional donde deban practicarse. Si las diligencias tuvieran que practicarse fuera del lugar de la residencia del tribunal, pero dentro de su territorio jurisdiccional, y aquel no pudiera trasladarse, se encargará su cumplimiento al inferior del mismo fuero o a la autoridad judicial del orden común de aquel lugar en donde deban practicarse. Se va a emplear la forma de exhorto cuando se dirija a un tribunal igual en categoría, es decir, de la misma jerarquía, y se utilizará la forma de requisitoria cuando se dirija a un inferior. Esto es porque la suerte de la requisitoria es algo así como una orden en donde se requiere la ayuda o el auxilio de ese tribunal inferior o de esa autoridad inferior. Y cuando se trata de un exhorto, pues estamos hablando de órganos que tienen la misma jerarquía. Es por eso que no puede llevar la suerte de una orden. Al dirigirse los tribunales a funcionarios o autoridades que no sean judiciales, lo harán por medio de oficio. Entonces tenemos tres figuras: requisitoria, exhorto y oficio. Cuando el Tribunal Federal requerido no pudiere practicar por sí mismo, ya sea en todo o en parte, las diligencias que se le solicitan, puede encomendar su ejecución al juez del orden común del lugar en donde deban practicarse, remitiéndole el exhorto original o un oficio con las inserciones necesarias. Cuando el tribunal no pueda dar cumplimiento al exhorto o a la requisitoria por hallarse en otra jurisdicción la persona o las cosas que sean objeto de la diligencia, lo remitirá al tribunal del lugar en que aquella o esas se encuentren y lo hará saber al requirente. El cumplimiento de los exhortos o requisitorias no implica prórroga ni renuncia de competencia, porque evidentemente estas autoridades a las cuales se les esté pidiendo la colaboración por cualquiera de estas vías solamente son auxiliares, no conocen del asunto. Ese asunto, por supuesto, lo conoce el tribunal que está emitiendo la requisitoria, el exhorto o que está girando el oficio. Por eso dice la ley de forma muy clara que no implica renuncia de competencia ni prórroga. Recuerden que la prórroga competencial consiste en que se traslade la competencia a otro órgano. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con las requisitorias y los exhortos. Siguiente tema, el cateo. Creo que también ya es un tema que ustedes han estudiado de forma suficiente. La orden de cateo es una autorización expresa que emite un juez, en este caso el juez de control,
para realizar una inspección en un domicilio o una propiedad privada con la finalidad de obtener o localizar a alguna persona o identificar y asegurar objetos o evidencias, instrumentos relacionados con la investigación de un delito, de acuerdo con el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales y con apego a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, por supuesto, lo que resulte aplicable de los tratados internacionales. La petición de orden de cateo debe ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad, sea por correo electrónico, en audiencia privada con la comparecencia del fiscal, en un plazo que no exceda de las 6 horas siguientes a que se haya recibido. La resolución que ordena el cateo debe contener varios requisitos, de acuerdo con el artículo 283 del Código Federal de Procedimientos Penales. El nombre y cargo del juez de control que lo autoriza y la identificación del proceso en el cual se ordena, la determinación concreta del lugar o los lugares que deben ser cateados y lo que se espera encontrar en ellos, el motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar a la persona o personas que hayan de aprenderse o bien los objetos que se buscan. El día y la hora en que deba practicarse el cateo o la determinación que de no ejecutarse dentro de los 3 días siguientes a su autorización quedará sin efecto y cuando no se precise fecha exacta de realización. Y los servidores públicos autorizados para practicar e intervenir en el cateo. En el cateo se debe precisar en el pedimento y después en la autorización cuál es exactamente el domicilio para evitar confusiones y que no se realice de forma irregular. Es necesario precisar en la investigación qué es lo que se va a buscar en el domicilio, ya sea una persona en cuya contra se haya librado una orden de aprehensión, narcóticos, armas, etcétera, ¿no? Lo que se esté buscando. Será entregada una copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo a quien habite o esté en posesión del lugar en donde éste se efectúe, y cuando esté ausente a su encargado y a falta del encargado a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el lugar. Cuando no se encuentre ninguna persona, se fijará la copia de los puntos resolutivos que autorizan el cateo a la entrada del inmueble, debiendo hacerse constar en el acta y se hará uso de la fuerza pública para ingresar, esto de conformidad con el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si al practicarse un cateo resultare el descubrimiento de un delito distinto del que lo haya motivado, se formará un inventario de aquello que se recoja relacionado con el nuevo delito y se deberá observar lo relativo a la cadena de custodia y se hará constar esta circunstancia en el registro para dar inicio a una nueva investigación. Esto de acuerdo con el artículo 289 del mismo ordenamiento. Y bueno, pues para proteger la inviolabilidad del domicilio y la propiedad, nuestra Constitución dispone en su artículo 14 que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, que como bien ustedes saben, estos son principios de legalidad. Pues sí, vamos a concluir que un sistema procesal penal propio de un Estado social y democrático de derecho debe asegurar la plena efectividad de un conjunto de garantías o principios básicos cuya formulación inmediata encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales reconocidos por nuestro país. Y dada la relevancia fundamental de los derechos que se encuentran en juego, cualquier desconocimiento o vulneración de sus efectos característicos puede ser denunciada y en su caso deberán ser restablecidos en sede jurisdiccional ordinaria en primer término,
esgrimiendo además de los preceptos vulnerados la vinculación de jueces y tribunales en su tutela y efectividad, y por supuesto, como último recurso, acudiendo al amparo en caso de que estos sean violentados de forma injustificada. Muy bien, pues estas son cuestiones generales que nos marca nuestro programa para esta primera semana de la asignatura de penología. Les agradezco su atención. No olviden escuchar para mediados de semana nuestro podcast con retroalimentación acerca de la primera actividad que tenemos, que es el foro académico. Que se encuentren muy bien. Hasta la próxima.